Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Algunos de los temas que abordo ha sido, primero, pues porque estos temas son interesantes, y segundo porque pues son personas que necesitan de inmediato una respuesta a algún inconveniente de salud. Si nosotros entendiéramos que la enfermedad no existe, nosotros no nos enfermaríamos. Si nosotros entendiéramos que el cuerpo no se enferma, pues estaríamos bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles con esto? Que desde la mente, desde los patrones mentales, es que nosotros nos desequilibramos y automáticamente el cuerpo expresa ese desequilibrio. Afortunadamente muchas personas han investigado cuidadosamente qué es lo que nos dice el paciente o el consultante o el cliente, como se llama hoy en día, como quiera que se llame. Entonces, según lo que él tenga en sus creencias o en su mente, pues el cuerpo se expresa. Es difícil de creerlo, pero nos han hecho creer que de verdad ser viejo es estar lleno de enfermedades y no poder ni caminar. Nos han hecho creer que los estadios que cada uno vive de acuerdo a su edad es: yo no puedo comerme ese cuento. Primero, porque yo he sido más bien sano en mi vida y para mi edad, pues no, o sea, muchos de mi edad están como ellos dicen, ¿no? O como ellos proyectaron. Entonces, de ahí es que yo me niego a creer eso, y aún esa creencia se ha reforzado con lo que yo he aprendido, ¿cierto? Con lo de otros. Recordemos, todo lo que he aprendido es de otros. No ha sido porque yo me lo inventé o porque yo lo descubrí, no. Hay otros más observadores que yo. Lo que pasa es que yo caigo en cuenta que de verdad uno está lleno de creencias malucas, de creencias que nos han hecho sentir así, como a veces muchos se sienten, ¿no? Rompiendo con esa regla de creencias, sabiendo que uno es súper especial, sabiendo que uno, de acuerdo a lo que tiene en la cabeza, en la mente, en las creencias pues uno está mejor, ¿no? Y más si hace deporte, y más si lee. O sea, en últimas, ¿qué estoy diciendo? Para empezar el tema del cáncer de útero, que definitivamente nosotros tenemos que reencontrarnos y darnos cuenta que si trabajamos el intelecto, si trabajamos el ser biológico, si trabajamos las emociones, si trabajamos el corazón, el espíritu, se encuentra uno que sí es más fuerte. Si nos dedicamos a trabajar lo que el mundo nos dijo, pues estaríamos muy mal. Entonces, el tema de hoy, que es el cáncer del útero, desde esa misma biodescodificación, descodificación, también tiene nombres y nombres, que en últimas es la misma cosa, pero sí nos ha servido dentro de el estudio de las emociones. Debemos de darnos cuenta de una cosa: el útero es la primer en esta dimensión, el útero es la primer casa que nosotros tenemos
afortunadamente Enrique Corbera nos ha dado mucho de este conocimiento y pues me baso en él. Entonces, el útero, primera casa. La segunda casa es donde la mamá se encuentre, saliendo ya uno de aquí. Entonces es donde nosotros debemos de estar viendo si estamos contentos ahí o no. Yo creo que muchos de los abortos no son causados ni porque jugué fútbol, o porque me agaché, o porque mi marido me dio algo y me envenenó y aborté. Yo creo que hay que ir más allá. Cuando uno sale de la casa es porque en últimas uno no se siente contento ahí. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que si yo como feto, que tengo conciencia de una manera muy diferente a la que estoy ahorita anunciando, pero tiene conciencia, él capta todo su entorno, capta que quiero salir corriendo, capta que no me aman, capta que mi mamá está triste. El feto capta todo y decide seguir ahí en esa casa o irse. Entonces, es la matriz. En últimas, el útero es la madre, es la casa, es el origen. No hablemos del origen ya teológico ni antropológico, no, hablemos del origen de uno que va a nacer aquí en esta dimensión. Es donde nosotros allá nos vamos a gestar y a terminar de construir, pero captamos todo el entorno. Entonces, en últimas, cuando se une el esperma con el óvulo, es porque hay dos partes que en últimas se están acordando ser uno. Hay acuerdos. Las células, recordemos que todas las células son vivas y tienen inteligencia propia y tienen una información. Entonces, cuando ya se une una parte con otra, la parte masculina y la parte femenina, es porque hay un acuerdo, y en ese acuerdo se forma un ser. Inicialmente es el cigoto, ¿cierto? Y ahí ya empezamos nosotros, siendo uno, a ser un resultado de algo que van a ser, o de alguien que van a ser más bien, con una individualidad, con una personalidad que tiene influencia de la mamá y del papá, y esa influencia viene del entorno y esa influencia viene del árbol genealógico, y según esa influencia pues el embrión es, el ser es. Y a lo último, miren lo que está aquí al frente, miren lo que ustedes son, ¿cierto? Entonces, el desarrollo del feto, que va creciendo y va multiplicándose celularmente hasta llegar a ser una persona y que cumplió su fin allá en el útero, pues tiene que salir porque ya suplió la necesidad de la mamá. O sea, de esa gestación me refiero, ¿no? Porque la mamá siempre va a ser de todas maneras una necesidad, y el papá, porque de todas maneras el feto no puede sobrevivir sin esa colaboración o sin esa ayuda. Entonces ya después de ese tiempo
nace, aunque ya nació allá. Lo que pasa es que para nosotros nacer es ya salir del vientre, ¿cierto? Pero de todas maneras nosotros siempre estamos naciendo, siempre estamos compartiendo, siempre estamos creciendo. Entonces, el útero, en todo este conocimiento que nosotros hemos aprendido y que no nacimos con ese conocimiento, porque es un conocimiento del mundo, de esta dimensión, que tenemos que empezar a cogerla para sobrevivir aquí en esta tierra, pues es el nido, hablando simbólicamente, y es nuestra primera casa. Entonces, dentro de este espectacular conocimiento que el hogar es el nido, o sea que esta casa es el nido, o si yo cambio de casa constantemente, es que ahí nos está diciendo mucho. Cuando uno cambia constantemente de casa, de pronto es porque no está contento en ningún lado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el embarazo la mamá no fue muy estable emocionalmente frente al hijo. Todas esas posibilidades se ven, ¿no? O porque es muy creativo, o porque le gusta explorar. O sea, hay muchas explicaciones para que uno sea así, volátil en un hogar. Entonces, volviendo allá al embrión, para que ustedes entiendan después por qué es que el cáncer se desarrolla. Entonces, desde el punto de vista biológico, el embrión, que es materia, que se convierte en un feto y que después se convierte en este muchacho o allá en esa muchacha, él ha tenido una información constante en todo el proceso de llegar a ser lo que uno es. Y ahí es donde esa experiencia, y esa experiencia nos toca a nosotros, nos impacta, y ya automáticamente nos genera recuerdos y nos genera historia y nos genera caos o nos genera bienestar, aún así tengamos 9 meses, no más de vida. Y ahí es donde uno dice, pero ¿cómo es posible que en 9 meses, sin tener experiencia, después de solamente en el vientre, ya uno tenga traumas, impactos? ¿Por qué uno dice, pero por qué en ese periodo tan corto hay recuerdos, hay vivencia, hay tristeza, o hay mucho amor, o hay armonía, o hay felicidad, hay emociones? Entonces, el efecto Mozart que dicen, y que dicen que el efecto Mozart, como que esa vibración o esa armonía o esa, sí, hablemos de eso que crean nosotros, si cuando estuviéramos en el vientre y nos hubieran colocado esa música, nos lleva a un estado de relajación, a un estado de tranquilidad, a un estado muy especial. Pues tiene un efecto. El ruido o como desajuste de sonido, porque también decimos que somos sonido, nos afecta. Y el no ruido, o sea, la armonía de la música, del sonido, nos lleva a la tranquilidad, es porque definitivamente
todo el entorno nos afecta. Ahora, cuando nacemos, nos reciben con cariño, nos reciben con amor, nos reciben con platillos, con emoción, sea hipócrita o sea sincero, el niño capta todo eso y eso lo va a representar en la experiencia posterior. Y así como interpretó su vivencia, la interpretó o la sintió, en realidad esa vivencia del útero lo va a proyectar en la niñez y lo va a interpretar a su manera. Y si ese entorno es fuerte, fuerte me refiero a un entorno enfermizo, a un entorno desequilibrado, de maltrato, de desamor, pues ¿cómo va a impactarle esta convivencia en este mundo? ¿Cómo le va a impactar ese llamado amor familiar, que puede ser desamor? Y uno como papá se ha equivocado con los hijos porque también tiene una historia de los que se han equivocado conmigo. Y como yo no he tenido nunca este raciocinio ni esta capacidad de reevaluar mi historia, pues sigo repitiendo la historia con mis hijos. Por eso es que nosotros sí debemos de estar buscando alternativas para ser mejor. ¿Cuáles alternativas? Las que sean necesarias, pero desde reprogramándonos con un nuevo lenguaje, el lenguaje y el poder de la palabra. Eso tiene un impacto sobre la construcción de nuestro ser o de nuestro ADN. No les estoy diciendo que lo crean, pero eso tiene un impacto en la construcción de nosotros. Yo estoy seguro que el ADN se interviene desde la palabra. No es solamente la intervención biológica que nos han enseñado. Entonces, el útero, que es nuestro primer hogar, nuestra primera experiencia en esta tercera dimensión, es nuestra primer casa, es nuestro primer entorno. Ahí es donde nosotros somos, en el presente, en el pasado y en el futuro. Aunque el tiempo me refiero a un análisis de la dimensión que existimos, ¿no? ¿Y por qué hago tanto hincapié a esta dimensión? Porque es que si nos ponemos a hablar de tiempo, el tiempo es inexistente. Si nos podemos hablar en otros sistemas, pues el tiempo es una creación, el tiempo es etcétera, etcétera, sea lo que sea. Hay un inicio y un fin, y por eso es que hacemos referencia al tiempo. Entonces, en el útero se realizan muchos intercambios de reacciones químicas, muchos intercambios de información astral, de información o de partículas, como hablaba en otra charla, que estoy convencido que el pensamiento es una partícula y nosotros la partícula la desarrollamos y la adquirimos, la adoptamos y la adaptamos. Entonces hay tanto allá, tanta cosa para decir que este soy yo después de salir del útero, porque es que hay mucha cosa allí. Hay una conexión con la mamá, hay una conexión con las emociones, hay una conexión con lo que yo capto que la mamá no capta, hay una conexión con el universo, hay una conexión con los hermanos. Es un todo. Entonces, para la mamá, para nosotros como hijos, el útero es la recepción del ser en este mundo. Es donde nos reciben, donde nos desarrollamos una parte biológica, porque cuando salimos seguimos desarrollándonos.
Entonces es una parte, no salimos completos. Y ya después en otra etapa empezamos a crecer y ya llega una etapa en que ya el cuerpo como que aparentemente se estanca, pero sigue renovando células y sigue creciendo hasta el último día. Entonces allá en ese nido donde yo estoy, donde hemos dicho estamos los seres o la semilla que va a relevar generaciones, pues tiene un territorio propio para poderse identificar. Y ese territorio simbólico inicialmente es el útero de la mamá. Y ese territorio nosotros lo cuidamos de acuerdo también a lo que la mamá nos transmite, aún el papá, porque él es parte de mi entorno. Y en ese mundo subacuático o acuático, donde es mi primera experiencia, pues todo lo que me llega yo lo recibo. Y de acuerdo a mi inocencia o a mi gran espíritu avanzado, pues organizo o desorganizo posiblemente mi experiencia en este mundo. O sea, es básico esa vivencia que tenemos en la gestación. Y es básico entender que ese territorio estoy contento o no estoy contento, ¿cierto? Porque si ella no está contenta, me transmite todo. Si ella no está contenta en su territorio, con su marido, con sus hijos, con el entorno, me va a transmitir todo eso a mí. Y de ahí es cuando vienen los grandes abortos, porque yo no estoy contento ya en esencia, así chiquitico. Ya siento que no estoy feliz donde voy a llegar, que es a esa familia, o que mi mamá no me ama, no me mima. Y yo automáticamente en mi inocencia capto todo, y mis emociones automáticamente imitan el entorno de allá arriba. Y ahí es donde ya me afecto emocionalmente, afecto mi territorio, y eso va a tener una trascendencia si yo llego a nacer, ¿cierto? Entonces ahí es donde el ser biológico empieza ya como a tener una trascendencia a todo lo que se está viviendo. ¿Por qué? Ahorita miran, bueno, hable rápido del cáncer del útero, hable rápido del cáncer del útero. No, tenemos que ir al fondo para entender la forma. Y ahí es donde, según todo eso, lo que uno vive, tanto en el útero como en la experiencia posterior, puede ser 80 años después de haber nacido, aunque sería casi 81, porque el nacimiento es desde el primer momento en que hubo ese encuentro entre el óvulo y el óvulo y el esperma, ¿no? Entonces el útero empieza a generar, de acuerdo a todas las experiencias, alteraciones muy directas, ¿cierto? Y más cuando se llega al embarazo, porque ya alberga un ser vivo, ya alberga una responsabilidad, ya vienen cosas para la mamá también, alteraciones psicológicas donde dice, bueno, yo ya voy a tener un hijo o una hija o 2 hijos o 3, y ahora sí me vienen muchas responsabilidades, mi vida me va a cambiar. Si yo rumbeaba mucho, ya no puedo bailar tanto. Si yo gozaba con los amigos, con los grupos sociales, pues ya vienen cosas que
me van a impactar también a mí como mamá. Y eso las mamás lo piensan. Todo eso tiene que uno tenerlo en cuenta, porque el inconsciente va guardando todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros estamos en algún momento creyendo que eso no va a tener problemas en mí. Entonces, la primera, ya sabemos, casa que nosotros vivimos puede estar llena de problemas que se asocian con el útero. Ya después de que nace una dama, pues se va a dar cuenta cómo es su hogar, si es un caos o es armonía. Y ese hogar afecta el otro hogar, que es el útero. ¿Por qué? Porque simbólicamente es la misma cosa. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir que hay que ajustar en mi mente de acuerdo a esas experiencias que yo he vivido desde antes de nacer, o por lo menos lo que tengamos conciencia, y empezar uno a identificar conflictos de casa, conflictos de hogar, conflictos de territorio, aún conflictos de cómo me siento yo frente a quien forma mi hogar, que es el esposo. ¿Cómo me siento? ¿Quiero tener hijos con ese hombre? Y automáticamente, como no quiero tener hijos con este hombre, pues mi hogar útero empieza a formar algunas cosas para no tener ese hogar que no quiero tener. O yo como mujer creo que no puedo tener un hogar nunca, porque me valorizo tanto que digo, yo eso, a mí nadie me va a querer, a mí nadie, es que me tienen solo por la cama. Esas pequeñas creencias que a veces se tienen, pues afecta el territorio, afecta el hogar, afecta el útero. ¿Qué es el hogar? Si yo tengo un concepto aquí de hogar errado, posiblemente afecta el útero, si yo fuese mujer. Ahora, como soy hombre, pues afecta la uretra, la impotencia, etcétera, etcétera. Pero como estamos hablando de la biología de la mujer, y a veces yo me meto en ella y digo, yo soy ella, pues entonces miremoslo como si estuviera hablando, como si el mensaje fuera de femenino a femenino. Entonces, la biología de la mujer, que siempre va a tener dificultades para dar luz, porque tiene que reestructurarse al embarazo, ¿cierto? Si no se reestructura dentro de los cánones del amor, si no se reestructura, mucho lo que estoy diciendo es, si una mujer quiere estar embarazada y no hay ajustes, convencida que quiere estar embarazada, convencida que ese hombre que la acompaña es el que quiere, convencida que quiere un hogar, etcétera, etcétera, si no estás 1000 veces convencida, para el inconsciente es un desajuste. Si está convencida, para el inconsciente es ajuste, es felicidad, es amor, está. Entonces eso trae problemas en el útero de acuerdo a mucho de lo que esté en el inconsciente guardado. Entonces,
En el útero de la dama anhelan hijos, anhelan tener hijos. A veces hay mujeres que no quieren tener hijos y están llenas de hijos. Es porque se niegan a tener hijos. Pero el inconsciente dice, yo sí quiero tener hijos. O sea, ella en el fondo sí quiere tener hijos. Ahora, hay gente que no puede tener hijos y quiere tenerlos. Es porque el inconsciente no quiere tener hijos. O sea, no ha sido sincera consigo misma. Si fuese sincera, pues se cumpliría lo que ella quiere. Y los tiene, y no es feliz. Se le cumplen los deseos en apariencia. No quiere tener hijos, pero los tiene. Entonces es porque no hay coherencia en lo que ella es. Entonces, muchas mujeres que verdad no pueden tener hijos. Muchas. Que ella me decía una mujer, yo no puedo tener hijos. Y eso fue en un viaje que hice. Pues me senté a tomar una cerveza y la que vendió la cerveza, pues le mostré lo que yo hacía. Me dice, yo no puedo tener hijos. Y yo no sé cómo, le dije, ¿tú no estás contenta con tu esposo? Dijo, sí. Ahora, hay otra posibilidad, que no puedan tener hijos porque no se sienten capaces de responder a un hogar o de responder a ese nido, ¿no?, de albergar su hijo. O quién va a creer que hasta la economía daña, o sea, puede tener relevancia en problemas de útero. Uno en el inconsciente dice, no, eso vale mucho tener un hijo. Yo mismo lo he dicho. Yo por lo menos a mí no me gustaría tener un hijo hoy en día. Ya tengo, afortunadamente. Pero si uno no los tuviera, eso repercute mucho en la misma vida sexual, repercute mucho en la impotencia o en la potencia, y repercute mucho en no poder tener hijos. Entonces, estas personas, hombres o mujeres, al no creerse capaz de poder sustentar un hogar, empiezan a tener manifestaciones, puede ser hormonales o puede ser en el mismo útero. Son programas que uno tiene, que es que los programas son miles, son millones de programas, pero son programas que uno tiene en el inconsciente, y es donde la mujer, desde el momento en que queda embarazada, como que se activan. Esa es la palabra. Y a veces ese programa no es ni siquiera de la mujer, viene de la familia. Y está en la información genética transgeneracional. ¿Por qué? Porque ese proyecto no era de esa mujer. Entonces hay que ver si la mamá de uno que de pronto está sufriendo de cáncer de útero, o cualquier otra mujer, el proyecto sentido de ella, ¿cuál era? ¿Cuál es el proyecto verdadero que ella desde niña quiere? Y de pronto tienes otro proyecto que no es de ella. ¿Cómo explicaría esto? Tengo tantos hijos y yo no quería tener hijos. Entonces hay que revisar, intuir inconscientemente
si ese proyecto era no de ella, sino de la abuela o de la mamá. Y uno escuchó, o ella escuchó que la mamá, no, yo no quiero tener hijos, pero miren todo lo que tengo. Y por bloquear y no tener más hijos, ¡pum!, desarrolla un cáncer en el útero, como mecanismo de defensa. Si logramos entender que el proyecto sentido era de la mamá y no mío, hay unas tantas posibilidades que el útero entra como en conciencia, en calma, porque esta conciencia, la del espíritu, le transmitió lo que de verdad quería el dueño de ese útero, o sea, la persona que tiene o dice tener cáncer en el útero. Entonces es como romper ese programa que estaba en el inconsciente, que era el proyecto sentido de la mamá o de la abuela, y nosotros como que lo entendimos y le dejamos eso ya a la abuela, así se haya muerto o no, pero ya entendimos que ese proyecto no era de nosotros. Y ahora sí, vivamos con los hijos que tenemos, o ahora sí, si no los tengo, pues ahora sí quiero tener un hijo, o con convencimiento no lo quiero tener, quiero ser una madre soltera, o una madre casada, una mujer casada. Hoy en día se está revaluando mucho el concepto de madre soltera, ¿no? Se está revaluando mucho. No sé cómo es que están diciendo, soy madre y punto. Y está bien. Entonces, esas patologías, esas cosas que siempre se presentan en el útero, infecciones como la cistitis, o que se hinchan, o que llega el periodo y eso es súper enfermizo, pues hay que revisar qué creencias nosotros tenemos, porque está trastornando todo el sistema del hogar. Aún el hombre que no están con el hombre que aman, eso tiene una relevancia. No quiero tener hijos con ese hombre, los tengo, me siento violada, todo eso. Entonces, los fibromas, los miomas, los pólipos, los tumores, el mismo cáncer, que es lo máximo que una mujer puede desarrollar, el mismo cáncer, pues siempre nos está diciendo que esa mujer tiene conflictos relacionados con la pareja o con los embarazos o con el relevo generacional, que ha tenido partos difíciles, que ha tenido cosas muy peligrosas y que ponen en riesgo la supervivencia y la continuidad de la vida, para renovar el clan o para renovar mi apellido o para que siga el árbol genealógico vivo. Hay que tener mucho, pero es mucho cuidado. ¿Por qué? Porque eso es un lenguaje del cuerpo que nos está diciendo: están pensando mal. Tienen programas que están alterando el ser biológico. Pilas. Recordemos que el mismo cáncer es desvalorización. Hay mujeres que no quieren ser mujeres, o creen que ser mujer es lo más duro que ha sido, porque he sido siempre sufrida, porque siempre sufro, porque mi vida ha sido una desgracia, porque desde que me conozco es que todas las mujeres sufren, reniegan contra sí mismas. Y no tener útero es que, para muchas, no ser mujeres.
revalúenlo. Entonces hay que tener mucho cuidado qué es lo que se piensa. ¿Qué es lo que se tiene aquí en la cabeza? ¿Qué es lo que me transmitió alguna lectura o algún programa o algo que dijo mi mamá o algo que se dice en mi entorno? Creencias que enferman. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos con hablar de los fibromas. Ya tengo aquí todo listo. Cada expresión de lo que se presenta en cualquier parte del cuerpo es un lenguaje. Entonces, cuando hablamos de los fibromas, que es como un quiste o es un tumor benigno, si pudiéramos decirlo, o sea, son fibras que allá se insertan y se albergan en el útero, ¿no? O sea que el fibroma es como un quiste. No es maligno, por eso se dice benigno, porque no está de todas maneras comprometiendo la vida de la mujer. Hay muchas formas de empezar a hacerle tratamiento, pero se forman en el útero. Entonces vamos a hablar de fibromas, de miomas, de etcétera, etcétera, hasta llegar al cáncer. Entonces, esto no causa dolor, sino puede pasar muy inadvertido y la mujer ni se da cuenta. Y dura años con fibromas, ya que se vuelvan como piñitas de quistes, ya es porque está cogiendo una fuerza el fibroma y nos está diciendo algo, ¿no? Entonces, esa presencia de esos tejidos que en últimas pueden generar en la dama un efecto psicológico. Es como decir, o sea que entre más grande el fibroma, es como decir, estoy embarazada. O sea, hay algo que está pasando. No quiero tener hijos con él, o no quiero tener hijos en la realidad con nadie, y automáticamente el útero se embaraza. Pero no es un embarazo psicológico, sino lo que me está diciendo el fibroma es como decir, la casa está ocupada, la casa ya está habitada, es la palabra. Entonces, este tejido en últimas, en la mujer y fuera de causar un efecto psicológico, por decir que para el símbolo es, ya no puedo tener hijos porque está la casa ocupada. Entonces, los fibromas uterinos nos están diciendo algo así como, no, o sea, si la mujer se evalúa y se hace un examen o una interiorización de lo que de verdad ella quiere, esto nos está diciendo, yo no quiero tener un hogar, o no quiero comprometerme, no quiero comprometerme ni con él ni con nada. Yo no quiero saber nada de casas, de hogares, de hijos, ¿cierto? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces uno como hombre, uno dice, ay mamita, yo quiero tener un hijo, ay, y empiezan a hablarle y a soñar. Uno como hombre debe decir, si ella me dice que tiene quistes, entrevistámosla, a ver si de pronto sí soy el macho alfa escogido, o aún solo depende de mí porque soy compañía, o porque se siente sola. Entonces, ya hablando biológicamente, el fibroma o quiste también nos está diciendo que hay una rabia reprimida.
hay un rencor muy tremendo guardado en nuestra alma, y cada vez que nos aparecen esos quistes es porque ese resentimiento primero se materializa, ¿cierto? Y es una rabia contra ese que me acompaña, esa pareja que me acompaña, o es una rabia contra todos los hombres. Ahora uno dice, bueno, y si es lesbiana, pues a su pareja, a la misma mujer que lo acompaña, que la acompaña. Entonces ahí es donde uno tiene que decir cuenta, bueno, pero qué rabia, ¿por qué? Pues puede ser como que siempre me han dejado plantada, nadie me cumple, yo tan boba, como siempre dicen a veces las mujeres, yo tan boba, y todo el mundo se aprovecha de mí. Y eso y muchas otras cosas más, pues son como meteoritos que atacan a la mujer. Entonces son como piedras que me están tirando, y me siento tan lastimada que siento que mi integridad se desborona como mujer. Y el símbolo de la mujer es el útero. El símbolo del hombre, el pene. Es lo que nos hace diferentes. Entonces, cuando nosotros nos sentimos muy vulnerables, pues ataca la esencia del ser. Aunque la esencia es el espíritu, pero estamos hablando biológicamente, la esencia del ser, lo que lo identifica a uno como hombre o como mujer. Entonces, y eso se supone que es porque viene de hace mucho tiempo, porque para materializarse una piedra, materializarse una piedrita, así sea así muy pequeña, de una idea, eso tiene un tiempo, de un día para otro, ¡pum!, no aparece un quiste, ¿cierto? Y ahí también, pues hay esa ira reprimida que nunca ha solucionado, esa ira o ese resentir que se está, sí, materializando. Las piedritas, a ver, cuando uno dice tengo piedra, en vez de decir rabia, rencor, uno dice tengo piedra, una piedra. Y si siempre tiene piedras, pues ¿qué va a afectar eso? Muchas veces cálculos renales, cálculos uterinos, cálculos en el hígado, donde sea. Claro, son piedras, es el símbolo, es el lenguaje que nos está diciendo, oiga, pero muy rencoroso, o no tiene capacidad de perdón, o su vida ha sido tan que tiene una vaina guardada, una rabia, ¿cierto? Son penas, son rencores que se acumulan, y a lo último, pues simbólicamente hablando, al último, pues ella no sabe cómo desviar o cómo amortiguar esos ataques. Y como nunca habló, y como siguió con el que le pega, o con el que la trata mal, o con el que la desvaloriza, y ella sigue desvalorizándose, pues sigue piedra, ¿cierto? También nos puede decir esto, esos quistes, que dentro de nosotros, hablando ya, lo que pasa es que, ¿por qué nosotros decimos que todo lo que tenemos en programas, pensamientos, el software, afecta al hardware? Porque es que todo viene primero de la idea. ¿La idea qué es? Es la representación intelectual de algo. Entonces, tengo rabias, tengo rencores. Uno que se imagina. Esa es la representación intelectual. ¡Qué piedra! Entonces, la piedra, el quiste, es la representación. Bueno, el hardware, no, el software es la representación intelectual de lo que se materializa.
el quiste en este caso es la representación o la creación desde las ideas. Es la creación de mi ira en este mundo material. Entonces, si uno guarda todas esas emociones, las tiene ahí guardadas y los tiene acumulados y uno sostiene que sostiene esa rabia por tiempos, pues ya ves cómo el cuerpo expresa. Ahora, que se murió un hijo, los duelos, que mi hijo se murió y yo nunca lo olvido, soy soltera, no amo a nadie, o amo pero no quiero tener un hijo ni nada, pero me gustaría reemplazar a mi hijo el muerto, sabiendo que la muerte no existe, claro está, pero eso es otro tema. Pues automáticamente mi hijo, pues nace simbólicamente, también en quistes. O porque mi hijo fue por un aborto, o fue un señor que murió grande, y apego a los hijos, no lo dejan ir. O yo quiero tener quiero tener un hijo adoptado, pero no hijo mío. Pero eso lo dice el consciente, ¿no? O sea, yo lo digo, lo anuncio, pero el inconsciente sí quiero tener mi sangre. Entonces de pronto no se conoce o sea, yo digo no quiero tener hijos, pero por dentro digo, a mí me gustaría conocer mi sangre, cómo sería mi primer hijo, una hija, qué sería sentirme yo gordita, porque así hablan las mujeres, qué tan rico los dolores de parto, sentir eso, todo eso afecta. Entonces, esos quistes en el útero, en últimas, pues, ¿cómo decir? Debemos de tomar mucha conciencia de cuál es nuestro entorno, cuál es la relación con nuestro entorno, y empezar a evaluar mis dolores de parto. No me refiero al dolor físico, no. Si se murió un hijo, ya déjelo ir. Si aún está vivo y no sabemos nada de él, déjelo ir. Si fue por un aborto, etcétera, si tengo tanta ira guardada, empecemos a sanar. A sanar ¿qué? El corazón, el alma. Ahora, cuando uno empieza a sanar todo eso, el cuerpo empieza a llenarse de una información tan extraordinaria que esa información es cambiable porque son programas. Cuando uno cambia creencias, tú te has dado cuenta cómo te sientes, como más liviana, como calmada, o tú como hombre que también por las creencias se desbordó y estaba enfermísimo, cambia uno y ay, tan chévere, ya no tengo esa ira, ya no me siento que me atacan, ya no siento que la gente se burla de mí. Ahora, vamos a los miomas. Los miomas, que son tumores también que todavía no se dice que es maligno, como dicen los médicos, que los médicos juegan con un lenguaje muy pesado. Le dicen a uno, uy, esto es maligno, ya le quedan 15 días. De una vez lo mataron. Esto es benigno, pero tenga cuidado porque se puede morir. Entonces, los miomas, que son tumores que no han llegado al grado del cáncer, ¿cierto? Pues va también en el útero, casi siempre en personas pues que no son muy, lo que nosotros decimos aquí en Colombia, sardinas. O sea, son personas ya
de una edad media, no son niñas ni adolescentes, sino tienen ya, son mujeres mayores, casi siempre les da. Entonces, ¿esto qué nos podría estar diciendo? Bueno, el mioma puede causar como infertilidad, ¿no? O sea que si causa infertilidad es porque las mujeres son fértiles, ¿cierto? Entonces es como algo así como si provoca la infertilidad porque es como es un tumor, ¿qué pasaría si yo estuviera embarazada? Pues según la medicina es vulnerable para la nueva vida del niño, ¿no? O sea que un mioma puede llegar a ocasionar también un aborto, ¿cierto? O que el niño nazca prematuramente. Ahora, en los casos del mioma, que es algo que desplaza al niño, o sea, yo voy imaginándome todo, ¿no? Que puede desplazar a las que están embarazadas, como saquen este niño, que yo me quedo acá como mioma porque esta es mi casa, o no estoy embarazada ni nada ahí, pero yo me quedo acá. Nos puede estar diciendo hasta dónde la mujer puede tener unas frustraciones sexuales, hasta dónde la mujer puede estar no gozando su sexualidad, más bien como renegando, y si no reniega, miedos. Son damas que sufren y no disfrutan el sexo, aún no permiten terminar un acto sexual. Entonces son conflictos, ¿no? Son conflictos que están allá en el alma. Hay una angustia profunda. Me imagino que cuando están con alguien eso es tremendo, ¿cierto? O sea que debe ser muy incómodo para uno de hombre. Ellas creen que no pueden conseguir una pareja que se ajuste a ellas, o que una pareja que las ame, o una pareja que pues que vaya a protegerlas, que va a ser el complemento, ¿no? Esa angustia pues en últimas daña la copulación, daña el acto sexual, daña el goce, daña la creencia de poder yo tener un buen sexo, o la creencia de yo me merezco esto. Entonces los miomas en últimas uterinos, que es la parte material de un programa, tiene que ver mucho con el conflicto de territorio, también con pareja, pero el territorio. Entonces, ¿qué viene a hacer? El mioma se queda ahí, no quiere perder su territorio, ¿cierto? En la mente de la mujer, me falta mi territorio, me siento así tenga casa, porque es que faltar en el inconsciente no es tener, no es no tener. Puede que uno tenga su casa, su territorio, su edificio, donde quiera, pero no se siente bien ahí, se siente como si no tuviera nada, como si no tuviera un hogar ni nada, pero quiere estar pero no estar. Entonces el útero en últimas inconscientemente se llena, porque como yo me siento vacío, no me siento bien en esta casa, ahora me voy a otra casa, no me siento también bien, sea propia o no,
sexualmente no me siento nada bien, en pareja peor, pues el inconsciente dice, llenemos ese vacío. Pum. Mioma. Un mioma. Un mioma. O miomas. Porque ocupan el vacío que yo estoy buscando, se ocupa. El que yo quiero ocupar y no me siento bien, se ocupa. Ahora, ¿qué decir de ya el cáncer como tal en el cuello del útero? Es más, hablemos algo general. En el útero, ¿cierto? Si uno evalúa a las mujeres que tienen cáncer en el útero, pregúntenles ¿qué tal? ¿Has disfrutado tu vida sexual? ¿Qué opinas de los hombres? O sea, todo lo del útero, como es la casa y es donde se alberga la vida y es donde se crea, o sea, es la madre, si pudiéramos decir, la creadora, siempre tiene algo que ver con el sexo, ¿no? Es donde se germina la vida, ¿no? Entonces, uno les pregunta, ¿pero qué tal la vida sexual que has tenido? ¿Qué opinas? ¿Te parece eso sucio? Y uno, si ellas son sinceras, dicen, no, yo soy muy de malas, no, yo no quiero tener sexo con nadie. Sí me parece cochino. Yo soy muy limpia, yo soy muy digna. Y nunca disfruta el sexo. Entonces hay una frustración sexual por algo que le pudo haber pasado, o por algo, como hablaba antes, del proyecto sentido, que era de alguien y ella lo tomó sin darse cuenta, porque escuchó a la mamá renegando y el inconsciente, ¡pum!, agarró eso como si fuera de uno. Recordemos que para el inconsciente, ahorita que yo estoy aquí en una pantalla, si tú lo escuchas, para el inconsciente no es una pantalla la que habla, es uno mismo el que se habla. Para el inconsciente no es, esa cara no es mía, no. Para el inconsciente todo lo que escucho soy yo. Por eso es que cuando ven novelas lloran. Están maltratando a alguien allá en la novela o en la película, o están matando al malo y no, y tan rico, y uno siente emociones. Es porque para el inconsciente no existe la tecnología, es todo lo que viene es de uno, me afecta a mí, me están maltratando allá y llora uno allá. Y claro, porque para el inconsciente esa señora que le están pegando, me están pegando, y ahí vienen enfermedades solo por ver novelas, no crean. Entonces se le pregunta a la mujer sobre su vida sexual y dice, no, a mí todos me han engañado. Y es que ya no, yo no quiero ya nada. Esta vida, primero lo ven sucio, segundo se culpan mucho de sus experiencias, tercero se sienten abandonadas, eso hay una desvalorización. Recordemos que todos los cánceres es la máxima expresión de que yo no me quiero. Todos los cánceres, de que mi amor propio es muy, pero muy bajo, es pero extremo. Entonces, ya hablando del cáncer, que es algo muy, es de alto nivel, ¿cierto? Estas mujeres casi siempre han tenido conflictos con el macho alfa, o con la pareja, si pudiéramos decir. ¿Por qué yo digo macho o hembra a veces? Porque hablamos biológicamente, ¿cierto? Entonces hay ese conflicto de separación. Bien, entonces, ¿cómo decir? A ver, la esencia del sufrimiento de la mujer, ¿cuál es? Que se siente rechazada, que nadie me quiere, todos me odian, todos han abusado de mí. ¿Y por qué sufres? No porque ellos en últimas me rechacen, no. Sufre porque quiere tener pareja,
sufre porque quiere ser amada, sufre es porque lo que no ha logrado no lo tiene. O sea, ¿qué es? Pues no tiene el macho, no tiene el macho alfa, no tiene la parte que le ayude a uno a complementarse, porque nada se le va, porque pues, pasa algo, ¿no? Porque no he tenido buena sexualidad, quiero tener buena sexualidad, porque quiero a alguien que me ame, a alguien que sea sincero conmigo, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que mata a la persona, en últimas, es el no poder suplir esa necesidad de una pareja óptima como yo quiero que sea, ¿cierto? Pero como ella poco se ama, porque el cáncer es la máxima expresión del desamor o de la desvalorización, pues le van a llegar hombres que se desvalorizan, hombres casi parecidos. Entonces uno dice, pero ahora ¿cómo hago para...? Tiene que cambiar el programa para atraer todo lo que es simil a uno y no me cause ningún tipo de frustración. Entonces, ¿qué hay que...? Uno dice, pero ¿qué hacer? Pues cambiar el programa para que no sea abandonada, ¿cierto? No sentirse que la reemplazan por otra y que todos siempre me dejan y se van con otra. Vive tanto ese dolor de rechazo, de no haber sido la elegida, porque uno puede tener muchas mujeres, pero siempre hay una elegida, y posiblemente uno no esté con la elegida, ¿cierto? Pero hay una elegida. Igual las mujeres hay un elegido. Entonces, por eso es que cuando se encuentran dos elegidos de verdad, los que son si se ven esos casos que son espectaculares, esas personas son sanas. Y si encuentra uno algún problema de estos, pues hay que averiguar y sospechar qué pasa si hay conflictos. Entonces, no hay que desvalorizarse sexualmente, no hay que desvalorizarse corporalmente. Hay que sentirse uno que se merece un buen sexo, sentir uno que merece esa buena mujer o ese buen hombre que tiene uno ahí, pero no tener el programa que porque no me habló hoy, entonces ya se fue con otra, porque es que la joda también de la mujer aleja a los hombres, uno también, jodiendo tanto aleja a las mujeres. Entonces sí hay que tener en cuenta una cosa, que hay que buscar por qué la abandonan, qué es lo que pasa. Bueno, es noble, ella es muy noble, súper noble. Entonces cambiemos de programas, cambiemos de creencias, cambiemos las emociones, que me vean feliz. La gente ama a las mujeres felices. Ustedes ven gente alegre, y la gente alegre tiene más posibilidades de tener pareja. O sea, es mucho lo que hay que trabajar para que a lo último el cáncer en el útero pues empiece como a desvanecerse. O sea, se cura el alma y el cuerpo automáticamente empieza a ajustarse. Todos estos sistemas, porque aquí hay muchos sistemas, empiezan a manejar otra energía. Y recuerden que el pensamiento es energía. Y de acuerdo a esa energía, uno es. Entonces, ahora, hablemos de que todo esto sea mentiras. Que solo esté en mi mente. Mucho mejor que esté en la mente de uno. ¿Por qué? Porque entonces se limpia uno la mente y se da cuenta que ese hombre que yo creía que no me amaba, o esa mujer, pues sí me ama. Era yo el que estaba interpretando, o la que estaba interpretando esto así, porque tenía un desajuste aquí de pensamiento, porque creía que porque entonces llegaba cansado y no me miraba era porque no me quería y me ama. Entonces hay que ver por todo lado esas situaciones reales donde nosotros
ustedes deben de entender que es la elegida o el elegido de verdad, pero que ustedes también eligieron a esa persona. Y ahí es donde uno se da cuenta que nunca la reemplazaron por otra. Era un miedo tremendo que la reemplazaran, y se inventó los celos, se inventó que tenía otra, se inventó que la engañaban, y cada hombre que llegaba es que me engaña, es que me engaña, y no era, y nunca la engañaron. Esto es muy poderoso. Las creencias cumplen con su fin y el cuerpo cumple pues también con su fin de acuerdo a lo que hay acá. Entonces el cuerpo biológico es la expresión de lo que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado con todo lo que en últimas nos está haciendo daño de una u otra manera. Ahora, ¿qué decir de la endometriosis? Donde la endometriosis, que es otra disfunción, si pudiéramos decir así, del útero, es como una mucosa que está cubriendo todo el interior del útero. Mucosa. Van imaginándose nomás ahí una mucosa. Y esto sucede cuando están ovulando. Van imaginándose todo. Mucosa, óvulos. Ahora, esta capa mucosa se va cogiendo grosor, esto es gruesísimo, y coge fuerza, coge grosor para recibir el óvulo fecundado, ¿cierto? Es como para protegerlo, ¿no? Como para recibirlo, ¿cierto? Entonces, el óvulo en el periodo que cumple tantos días, en ese ciclo menstrual, que en última si se fecunda, pues termina fecundado, bueno, si hay un esperma termina fecundado o no fecundado, de acuerdo a ya cuando está maduro el óvulo, ¿no? Esta capa ¿qué es lo que está haciendo? Va en la naturaleza con el óvulo no fecundado y sale al exterior, ¿cierto? Ahora, este desarrollo excesivo de esta capa, o sea, esto es natural, ¿no? Esta mucosa es natural, porque es como el lubricante para que el óvulo no fecundado pues se desplace y salga, ¿no? Entonces, esta mucosa cuando tiene un desarrollo excesivo y se expande por el útero o por partes donde no debe estar, pues eso se llama endometriosis. O sea, es una mucosa que se sale del límite de donde debe estar, ¿cierto? Entonces, cuando este tejido endometrial aparece en la vesícula, nos está representando el órgano vinculado a ¿qué? A la organización y a marcar territorio. Punto. Marco territorio. Y como es en el útero, estamos marcando ese territorio, esa casa. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que hay unos conflictos
de casa, de hogar. Recordemos que el hogar no es solamente donde está mamá y papá y mis hermanos. Es donde yo me siento bien, que me encanta mi trabajo o la oficina. Ese es mi hogar. Puedo estar solo, pero allá es donde yo estoy a gusto. Ese es mi hogar. Que me encanta estar donde una amiga o donde un amigo o allá en el bar. Ese es mi hogar. Entonces, según los conflictos que uno viva en ese lugar, que es el símbolo de mi hogar, es que se generan problemas. En este caso de las mujeres, pues, como tiene que ver con territorio, pues desarrolla la endometriosis, ¿cierto? Ahí, entonces, ¿qué se puede estar viviendo? Si yo estoy marcando el territorio, ¿por qué marco territorio? Porque creemos que estamos perdiendo el territorio. Es como el perro que orina al árbol. Él orina porque está diciendo, este árbol es mío, o este territorio es mío, o esto está dentro de mis límites, ¿cierto? Entonces hay un conflicto de territorio, y a lo último lo estoy marcando, ¿cierto? Porque creo que lo estoy perdiendo. Ahora, como es de pérdida, también puede ser, hay una posibilidad que se esté embarazada y que la endometriosis me esté diciendo que puedo estar perdiendo a mi hijo como propiedad. ¿Por qué? Porque tengo miedos. Ahí uno dice, pero ¿de dónde salió ese programa? Puede ser transgeneracional. O puede ser que han tenido la familia experiencias donde muchos niños no han nacido, ¿cierto? Y esa información va a la mujer actual. O sea que es generacional en algún momento. Entonces, cuando la endometriosis aparece, hay detrás de eso muchas situaciones. Hay detrás de eso sombras donde la mujer se ha sentido traicionada o ha sido traicionada. Y eso es un golpe bajo. Entonces, la endometriosis, hablando de este flujo, es como, no me van a coger desprevenida, voy a marcar territorio, pero no voy a perder el territorio. Recordemos que el territorio en el útero pues tiene que ver con casa, hogar, ¿no? Pero uno dice, yo nunca me he casado, pero para esa persona la casa es el trabajo. O por ejemplo dicen, hay conflictos que es de pareja, y dicen, pues yo no tengo pareja. Y le dicen, pero es que su pareja es el carro, y ama el carro, y porque se lo rasparon ya entró en conflicto. Entonces, para el inconsciente, el carro es la pareja. Para el inconsciente, el hogar es el trabajo, o el bar, o el prostíbulo, porque hasta eso se ve, ¿cierto? Entonces, la endometriosis nos está manifestando que la mujer no se siente con hogar, no se siente ni con hogar ni con nido, que es donde uno tiene su vida única, su privacidad, donde uno tiene el desarrollo de su futuro, ¿no? Donde uno puede procrear, donde uno puede multiplicarse. Y eso sucede porque posiblemente el hogar no esté adecuado.
no esté bajo mis expectativas. Es una familia tóxica, es un trabajo tóxico y yo no quiero perder ni el trabajo o no quiero perder mi familia. O hay personas que yo siento que me están invadiendo, o sea, que me están reemplazando el trabajo o que me van a reemplazar como pareja. Entonces yo tengo que marcar el territorio como sea. Y eso es inconsciente. Esta es la expresión. La endometriosis es la expresión del cuerpo que habla que yo estoy viviendo esos conflictos, ¿cierto? Conflictos con familia política. De pronto no sea con mi familia, pero mi familia política sí, que es el trabajo. O el grupo social. Entonces, todo esto nos está limitando esa incapacidad y nos está limitando esa capacidad de ser libres, esa capacidad de no creer en mi entorno, ni en mi hogar, ni en mi trabajo, ni nada, ni en mí mismo o misma, si es una mujer. Y la mujer, ¿qué es lo que hace? Se pone pilas para no perder el territorio, ¿cierto? Y reúne ciertas condiciones pues para albergar la seguridad de su generación. Entonces la endometriosis, como uno dice, se puede quitar, pues cambie de creencias, no va a perder su trabajo, es competente, es inteligente, es atractiva, es estudiada, es un talento, etcétera. Mejor dicho, es cambiar el chip de lo que uno está sintiendo, y si es verdad, no lo sienta, ¿cierto? No sienta que va a perder el territorio, y si lo pierde, pues no dependa de un trabajo, no dependa de un hogar, vaya, busque otro, pero váyase feliz, ¿cierto? Entonces, la endometriosis responde a memorias transgeneracionales, casi siempre de territorio y de ese proyecto sentido. O sea que si la mamá se sintió que no tuvo casa, fue ella, pero no tú. Que si la mamá siente que está perdiendo todo y que va a quedar en la ruina, eso es ella, pero yo no. O sea, la mujer no puede pensar definitivamente como nuestros padres. Nosotros mismos, ¿no? Nosotros debemos de mejorar. Nosotros debemos de mejorar la generación. Choques sí vamos a tener muchos con la mamá y con el papá, porque son generaciones que siempre van a tener encuentros, porque las creencias son diferentes, la comprensión es diferente, el mundo es diferente, el contexto es diferente. Ahora, ese proyecto sentido que tiene que ver con muertes de partos, o no murieron pero fueron peligrosos, pues tenemos que nosotros ver que esa creencia, mujeres que dicen, mi mamá sufrió conmigo, ahora yo voy a sufrir cuando nazca mi hijo, mi abuela sufrió con mi mamá, o mi abuela sufrió con todos los partos y hay 3 niños que se murieron, y la mamá repitiendo ese programa, y dice la mujer, y ahora me toca a mí, voy a tener los mismos problemas de mi abuela, de mi mamá, si supiera lo de bisabuela posiblemente. Entonces no debe de estar desconfiando en un sufrimiento excesivo o de un dolor como ser mamá, ¿no? Nunca debe pensar en eso, porque esa información, yo siempre he dicho, las células se llevan la información de las generaciones. Las células son inteligentes, las células tienen su movimiento, su inteligencia y su capacidad de actuar independientes. Pues toda esa información transgeneracional se lo lleva en los genes, y eso obstaculiza todo el desarrollo biológico. Entonces, ¿uno qué debe hacer? No creer en peligro ni dolor.
porque eso tiene una relevancia en el ser. Si la mujer quiere tener un hijo, límpiese todas las creencias, limpie lo que no le deja pensar tranquilamente que van a hacer muy bien el hijo y que ya no va a tener ningún problema, porque ese miedo inconsciente lo que hace es bloquear hasta el mismo deseo y hasta aún la capacidad de que el niño nazca muy bien, ¿no? Entonces, cuando el endometrio crece en exceso sin desplazarse fuera del útero, puede generar pólipos. Entonces, recordemos que la endometriosis es como imaginemos como un lubricante que se sale de su función y se invade a otras partes. Ahora, si esto, el endometrio, ¿cómo decir? Se engrosa mucho, crece mucho, y se sale del útero, entonces ahí es donde vienen los pólipos. Los pólipos que se incrustan, si los ven, ¡pum! Un ejemplo que esté fuera del útero, se incrusta un pólipo en la pared del útero, otro. Y eso influye en el periodo o en la llamada regla. Y ahí viene la metrorragia. Esos son como sangrados excesivos vaginales que vienen con la menstruación. Entonces los pólipos endometriales son una causa probable de la llamada infertilidad. ¿Y por qué infertilidad? Porque estos endometrios, estos pólipos, afectan pues el embarazo. Aún dificultan un buen mantenimiento del óvulo fecundado. Imagínense ustedes las paredes del útero lleno de pólipos, donde viene un óvulo fecundado y no puede albergarse porque está ocupado. Entonces el óvulo fecundado, la información de las células del óvulo fecundado es: todo está ocupado, no hay hogar para mí. Y ahí es donde vienen a veces los abortos de un óvulo fecundado, y la señora no sabe que es un aborto y dice: no, tuve un sangrado tremendo. Entonces, esto también me está diciendo que hay dudas con mi pareja. O sea, tiene que ver mucho con la pareja, con la vida sexual, miedos, miedo también a recibir un hijo. Entonces, todo esto lo que hace es, como mecanismo de defensa, no recibir el hijo, porque se cree que el hijo no va a estar bien aquí en este ambiente que yo vivo. Es el inadecuado. Siempre que el útero está ocupado de algo, pólipos, quistes, etcétera, tiene que ver también con el niño, ¿no? Está ocupado el hogar, territorio, entonces lo ocupo para que no llegue otro y me desplace. Entonces recordemos que el útero representa el nido, la casa, la personalidad, donde yo me desarrollo, la privacidad, la seguridad. ¿Por qué? Ustedes ven un pollito y el pollito no sale del nido, o un leoncito. Él, mientras que la mamá no le permita, no sale. ¿Por qué? Porque ahí está protegido. Porque ahí es donde se desarrolla en plenitud. Allá es donde está el ambiente familiar, allá es donde de acuerdo a ese ambiente tengo mi futuro. Entonces, todo lo que tenga que ver con la parte uterina,
pues me está diciendo que hay unos conflictos emocionales que tienen que ver con pareja, que en últimas son parejas disparejas, ¿cierto? Que ubicámonos allá en el útero, allá como está el gozo, entonces es también con el deseo, aún con los deseos y los sueños, porque allá se crea todo, el deseo sexual también, y todo lo que tenga que ver con la creación, con la vida, ¿no? En otras palabras, ¿qué diría yo? Entonces, si una mujer no se ama mucho, el símbolo de la mujer, que es el útero, pues sufre unas disfunciones y sufre las consecuencias de lo que está acá. Y no genera mucha vida, así tenga hartos hijos, porque la capacidad de creación está vulnerable. La madre, todas las madres, todo lo femenino es creación, creatividad, y están comprometiendo todo el relevo generacional con pareja. O sea que si en últimas una mujer también sufre mucho en las partes íntimas, es porque su intimidad cree que ha sido vulnerada o ha sido vulnerada, nunca la ha tenido, y porque no se cree responsable de la creación, no quiere crear o no quiere tener relevo generacional también. Entonces hay que tomar conciencia que el proyecto sentido es el tuyo o es el mío, pero no el de la mamá, ni el de la abuela, ni nada. Y todas esas memorias de las generaciones anteriores debemos de borrarlas, quitar esos miedos que no son míos y esa incertidumbre, y no dejarnos bloquear por todo lo que la mamá y la abuela dijo, porque yo soy individual y tengo todo el derecho de procrear, de seguir la creación, porque la creación se continúa. Eso de que ya todo está hecho es mentiras, nosotros continuamos la creación y tomamos conciencia en últimas que debemos de hacer todos los cambios necesarios para estar libres de estos programas que son tóxicos y empezar a ser coherente con lo que yo pienso, con lo que yo siento y con lo que yo hago. Así que aparentemente se ve sencillo, pero no es sencillo. Entonces, cuando uno habla en estos términos, preguntan toda esa cháchara que dijo, ¿cuál es la solución? Cambien las creencias. Todo lo tóxico tiene que salir de aquí. Todo el odio, toda la rabia, toda la desconfianza, todo los celos, todo por eso todo lo que la mente loca nos dicta para mal, hay que limpiarlo. Que la gente diga lo que se le dé la gana, me importa, porque también eso influye en la salud. Es que ¿qué dirán? Y que nada, viva su vida lo mejor posible, en la armonía, no en el desequilibrio. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. La ansiedad que muchas personas pues vienen al consultorio, sea virtual o sea físico, o sea que lleguen a mí porque estoy andando en la calle, donde sea. La ansiedad tiene unos hábitos que puede generar expresión de algo que anda mal en nosotros. Entonces hay personas que empiezan a comer y empiezan a subir de peso y a subir de peso. Entonces ellas dicen estoy ansiosa o estoy ansioso. Entonces ahí viene un problema de ansiedad como tal. Ya lo otro que se pueda convertir en un hábito
entonces ya el hábito en última se convierte en un vicio, ¿no? Entonces la ansiedad con el sobrepeso tiene familiaridad. ¿Qué podemos decir nosotros de, digámoslo así, de ese sobrepeso o esa obesidad que se va presentando como resultado de un desequilibrio? Pero no un desequilibrio que digamos que ahora tenemos que ir a un psiquiatra, no. Es un desequilibrio entre ingerir alimentos, ¿cierto? Y la quema de calorías. Ingerimos, acumulamos, o sea, vamos a acumular grasa, ¿cierto? Ingerimos problemas, ingerimos preocupaciones, ingerimos traumas. Y esos traumas, como no les estamos dando cierto tratamiento, se acumulan. Y cuando se van acumulando, en el sentido de la grasa, del tejido adiposo, es porque nos estamos protegiendo de todo lo que ingerimos, de toda la toxicidad, de todos los traumas, de todo el maltrato, etc. Entonces, nosotros sí tenemos que tener algo claro, que tenemos que buscar las causas para empezar a descodificar y a dar respuesta al sentido biológico de lo que tú estás viviendo, de lo que tú estás experimentando en este momento. Y esto, o estas causas, son no superficiales, muy profundas. Son causas que están tan no detectadas fácilmente, y para encontrarlas tenemos que empezar a identificar, sectorizar, segmentar la causa, analizarla cuando la tenemos y empezar a comprender. Cuando uno dice, ya comprendí y me sané, es porque hubo conciencia, y ahí es donde uno empieza a superar todas esas situaciones que la misma vida nos ha dado y nosotros no hemos entendido, o no hemos, más bien hemos caotizado cada experiencia que nos afectó para no decir mal, sino para empezar a cambiar cosas de creencias, cosas que tienen que ver con dietas o cosas de programas mentales. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar con personas de ansiedad que empiezan a subir peso, pues empezamos en primer lugar a buscar que esas emociones que el cuerpo expresa, y al expresar por una experiencia nos bloquea. Entonces, obligatorio tenemos que desbloquear esas emociones, tanto mentales, o más bien una búsqueda de un bloqueo mental que se expresa en una emoción. Y nosotros, al interpretarla, encontramos que nuestro cuerpo se está desequilibrando de una u otra manera, llamada enfermedad, pero no es una enfermedad, es un lenguaje del cuerpo que está expresando que pongamos cuidado, qué es lo que nos está pasando, ¿cierto? Y ante este impacto emocional que nos está desestructurando, que nos está haciendo reaccionar de una manera biológica y de una manera alarmante, que es inconsciente, porque uno dice, ¿yo por qué como tanto? Yo no identifico que yo tenga problemas ni traumas. Pues en el inconsciente sí hay problemas y traumas sin resolver. Entonces necesitamos resolver lo que está en el inconsciente, que para nosotros es pasado, pero para el inconsciente es un presente continuo. Está sucediendo el trauma ahorita, el maltrato, la violación, las palabras que me dijeron que no servían para nada.
no hemos resuelto nada. Creímos y nos quedamos en el pasado. Y creímos en lo que otra persona o alguna circunstancia nos dijo. O aún viendo películas, hay películas que traumatizan. Entonces hay que ir a escarbar a ese inconsciente, buscar lo que está ya albergado, ¿cierto? Identificar las emociones y resolver los traumas. De ahí es que nosotros hacemos tratamiento terapéutico, para hacer que ustedes tomen conciencia como yo, porque en la medida en que ustedes toman conciencia, ustedes me están ayudando a sanar. ¿Quién va a creer, no? Entonces, tomemos conciencia y desactivamos el conflicto. Por esto es que yo utilizo la hipnosis, porque vamos al inconsciente, vamos a ese campo cuántico donde hay información, ¿cierto? Entonces, ahora, volvemos nosotros por allá al tejido graso, al tejido adiposo, a esa explicación biológica, que en últimas, entre más acumulamos nosotros grasa, o entre más comamos para tener grasa, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros estamos creando un colchón que amortigüe los agresores que vienen del exterior, o que posiblemente yo sea mi propio agresor, mi propio enemigo. Entonces, en la medida en que tengamos más tejido adiposo, es para amortiguar, ¿no? Es protección. Nos estamos protegiendo. ¿Qué protegemos ahí? Los órganos. Y los órganos es que es vital. Esta parte del estómago, un ejemplo, si le pasa algo a un órgano, posiblemente algo grave, ¿no? Posiblemente nos separemos del cuerpo. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que buscar esa causa de por qué nos estamos protegiendo, de qué nos protegemos, de para qué nos protegemos. Y ahí es donde nosotros entramos a buscar por qué esta persona se está protegiendo, de qué teme, por qué cree que la vida está en peligro, por qué se siente desprotegida y por qué está sobreviviendo, por qué se siente que hay que sobrevivir, ¿cierto? Entonces, ahora vamos por qué la causa del sobrepeso, ya hablando que es una protección, ¿cierto? Como un amortiguador de tanto inconveniente que hemos tenido en la vida. Entonces, las causas del sobrepeso no están en la boca, ni en lo que nosotros comemos, ni en lo que hay allá en el estómago, porque la comida no es veneno, ¿cierto? La comida no es pura grasa. Entonces, ahí hay una emoción que extrae de la comida sustancias, hace una amalgama de reacciones químicas para crear tejido adiposo y protegernos. Pero en sí, uno puede comer lo que quiera, cuando nosotros queramos y a conciencia, y nunca engordamos. Entonces, uno dice, mi paciente cualquiera puede decir, pero ¿por qué el sobrepeso? Porque las personas que están comiendo mucho y se están subiendo de peso, es porque sienten una necesidad de protección. Entonces, ¿por qué? Porque han tenido abusos, han sido insultados, han sido madreados, han sido psicológicamente torturados, aún físicamente. Entonces ellos necesitan protegerse para no sentir el dolor, para no sentir esas emociones, aunque las van a sentir. El inconsciente, o lo que uno le manda al inconsciente, es que yo creo, inconscientemente eso es, ¿no?, que al tener más grasa o al comer más, eso me va a proteger de los agresores, de los depredadores, sea la familia, sea el trabajo, sea mis creencias. Esos son los depredadores. Entonces, tenemos miedo, tenemos muchos peligros, nos sentimos atacados. Por eso es que creamos esa sobrepeso, ¿no?, esa coraza, porque no queremos que llegue el peligro a nuestro centro, los órganos, y el corazón es un órgano, ¿no? Entonces, por eso es que se ve ese sobrepeso, esa obesidad, para sentirse
inconscientemente protegidas y necesitan sobrepeso porque inconscientemente se sienten desprotegidos. Entonces, todo esto, ya dije que les muestran unos conflictos tremendos emocionales, que están latentes y que están activos y que estamos viviendo. Y eso nos bloquea. Entonces, cuando nosotros nos acumulamos grasa, ya sabemos que es por atacar a los agresores, ¿cierto? Atacamos lo que nos tiene en peligro y sobrevivimos. Son lenguajes del cuerpo, pero es por nuestra equivocación, por nuestras creencias. Cuando uno nace, nosotros no podemos sobrevivir si no está la mamá, o si no está un protector, o si no está un tutor. Hay animales que sí, nacen y tienen que correr ya, porque si se quedan ahí quietos se van a comer. Pero como estamos hablando de nosotros necesitamos sobrevivir con ayuda de otro ser, ¿cierto? Igual a nosotros. Si nosotros no sentimos que estamos protegidos, nos sentimos que abandonados, nos sentimos como invadidos de ¿qué? De sensaciones de miedo, de sensaciones de peligro, de sensaciones de tener que protegernos. ¿Por qué? Porque si no nos protegemos, vamos a morir. Y si no protegemos a los pequeños, el clan se acaba, la tribu se pierde, la familia se va. Entonces, siempre nosotros, según la experiencia de niños, pues nos encontramos como en peligro de muerte, o muertos, o que la muerte está rondando, y sabemos que solos no podemos sobrevivir, definitivamente no. Y esto el niño lo capta, el niño así chiquitico capta todo eso. El niño, de acuerdo a lo que siente la mamá, también capta peligros que tiene la mamá y que de pronto no son de uno. Y ahí es donde vienen uno a defenderse. De pronto son peligros de la mamá, o de pronto son peligros del árbol generacional, o de pronto son peligros que de verdad uno como ser chiquitico, niñito, sin caminar y sin creer que uno piensa, pero él está recepcionando información, él se siente miedoso y abandonado y empieza a protegerse a través de muchas maneras. Y un ejemplo, fue flaquito y empezó a crecer, y hay algo que le activa el miedo, el peligro, el sentimiento de protección, y se manifiesta la ansiedad, la respiración agitada, sudoración en la espalda, delirio de persecución, estrés, escuatro, etcétera, etcétera. Y ahí empieza uno a protegerse comiendo harto, creando lo que ya dijimos, tejido adiposo, y estos empiezan a cerrar los conductos renales y empiezan a dañar todo el sistema del cuerpo humano, empieza a alterarse y uno a sentir peligro de muerte y a defenderse. Y vienen cálculos renales, vienen retención de líquidos, sobrepeso, o también pierde peso, ¿no? Eso es cuando uno se siente en peligro, cuando se siente abandonado, cuando nos sentimos indefensos, cuando nos sentimos frágiles. Entonces recordemos que retención de líquidos está bien para inflarnos, ¿no? Porque nos sentimos en peligro. Y nuestro inconsciente biológico empieza a sentirse atacado, y nos sentimos comidos, nos sentimos que nos atacan, que nos devoran y que estamos muriendo, o que tenemos que defendernos para no morir. Entonces, al sentirnos así, como débiles, en una situación precaria, donde el mundo no sabemos qué entender del mundo, donde mi experiencia no sabemos qué decir, donde nos sentimos intimidados y peligro por todo lado, pues empezamos a huir. Para sobrevivir hay 3 modos de sobrevivir. Hacerse el muerto. Hay arañas que se hacen los quietas ahí, o animales. Atacar, para no ser muerto, ¿no?
o correr. Entonces, cuando hay delirio de persecuciones, sentimos un peligro y corremos. Cuando hay privación y no podemos correr, es porque el inconsciente dice, el cerebro reptiliano dice, quietico, quietico, hágase el muerto. Se hace uno el muerto, pero a veces se lo devora, ¿no? Y no hace nada, no actúa ante el peligro. Hay muchos quietos que han sido violados constantemente, que han sido maltratados constantemente y se quedan quieticos y nunca denuncian y hacen lo del que quiere hacerse el muerto, el que no vio nada, pero sí sintió, ¿cierto? Y el que sale corriendo, el que ataca, ¿no? Y el que sale corriendo, pues delirio de persecución. Entonces nosotros tenemos que, en últimas, identificar los depredadores y aumentar, ¿qué? La posibilidad de sobrevivencia desde el enfrentamiento de estos momentos que creemos que están pasando. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener conciencia del sobrepeso y encontramos una causa y empezamos a valorarnos como personas, la ansiedad, que es en últimas una situación muy emocional que se instala como un chip en nosotros, porque si sentimos en peligro, sea mentira o sea verdad, ¿no? Porque para el inconsciente la mentira es real. El hecho no sabe qué es real. Para él todo es verdad, ¿cierto? Entonces viene ese sentimiento profundo de que estamos en peligro, que estamos en peligro, que estamos en peligro y que nos atacan. Y de pronto no hay ni siquiera depredadores. Hay personas que sí, pero hay veces uno no tiene depredador alguno y se cree atacado y le da esa ansiedad tremenda porque cree que hay un peligro. Y ahí llega el bombillito rojo y alerta, alerta, el peligro, peligro, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos percibiendo o imaginamos un peligro eminente, el sistema simpático se empieza como a disparar. Imagínense una alarma de una empresa cuando hay peligro, se dispara y empieza la alarma a controlar a nuestro cuerpo y nos prepara para enfrentar el peligro, ¿cierto? Y ya les dije, puede ser de lucha, puede ser de huida o puede ser de quedarse uno quieto. Y esa angustia y ese miedo, cuando ya el estrés se va instalando en nosotros como chip mental, pues nos da ganas de salir corriendo, nos da ganas a veces de suicidarnos, nos da ganas de no amarnos, de no querer esta vida y huir, porque esto es un peligro. Entonces recordemos que el sobrepeso tiene mucha relación con esto, porque creemos que el ser más grandes o el amortiguar los agresores para que no nos puedan comer, como el pez lobo que se infla, es porque nosotros creemos estar en eminente peligro, porque quizá en algún momento sí estuvimos en peligro y quedó el programa y en otros momentos se generalizó algún problema y se reactivó. Entonces, el sobrepeso en últimas, ¿qué es sobre la ansiedad? En últimas, es un problema que es cotidiano en muchas personas y nos da posibles peligros que no existen. Hay otros que son imaginativos, hay otros que toman el control y, ¿cómo decir ahí? Pues tenemos que iniciar pidiendo ayuda. Tenemos que iniciar para pedir ayuda cuando nos sucede ese grado de ansiedad, acompañado también con el peligro que creemos tener, acompañado también con el sobrepeso, acompañado con, ¿cómo se llama esto? Retención de líquidos o de grasa, ¿cierto? Entonces, miedo, inseguridad, situaciones de peligro son como unos síntomas. Comer mucho, son síntomas de que tenemos un conflicto que no hemos resuelto. Puede ser verdadero o puede ser falso, pero para el inconsciente es siempre verdadero. Y tenemos que buscar los miedos, tenemos que
no estar protegiéndonos o buscar por qué es que nos protegemos y empezar a desactivar la llamada expresión biológica, que es ya que otros le decimos, otros le dicen enfermedad, pero la enfermedad no existe, es un lenguaje del cuerpo para decir que tenemos que estar cambiando creencias, chips, y empezar a descodificar todo eso que crea la ansiedad. Por eso es que la hipnosis, pues por lo menos a mí me encanta mucho, con programación neurolingüística, con trabajando el árbol genealógico, buscando memorias familiares, etcétera, porque muchas veces el detonante se activó antes de haber nacido, o el detonante se activó porque hubo una relación a un pasado y se generaliza, el inconsciente generaliza, y ahí es donde nosotros nos sentimos totalmente, ¿cómo decir? Totalmente en peligro, totalmente devorados. Esa es la palabra que quiero decir. Nos sentimos totalmente devorados. Esta partecita de descodificar por qué el sobrepeso, pues vamos a buscar otras que de pronto a nosotros nos están afectando, ¿no? En este pequeño ejercicio de entender la ansiedad, nos damos cuenta que tenemos que obligatorio desactivar ciertos programas que están presentes en nuestro inconsciente. Esto es solamente un abrebocas porque hay mucho en un inconveniente de las personas que sufren ansiedad. Y en tratamiento por hipnosis pues encontraremos lo que creemos que puede hacerse, ¿no? Pero sí, claro, se puede salir de ahí. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.